buenas tardes a todas y todos. El Instituto Nacional de Ciencias Penales, en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, les da la más cordial bienvenida. Encabezando el presidium de esta tarde, el doctor Jorge Nader Curi, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nos acompañan también nuestros secretarios, secretario general de Extensión, el maestro Jorge Luis Hernández Ortega, secretario general académico Juan José Olea Valencia, por supuesto también los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, Luis Rodríguez Manzanera, el doctor Rodolfo Félix Cárdenas, el doctor José Javier Estrada Contreras, el doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez y el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Y por supuesto, la persona por la que estamos hoy aquí reunidos, el doctor Juan Luis Gómez Colomer. Para comenzar con este programa, les doy el uso de la voz al doctor Jorge Nader Curi. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes y quienes nos siguen en la transmisión que se está haciendo en vivo en nuestros canales institucionales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, al doctor Juan Luis Gómez Colomer, que él es representante en este momento de la Academia Española de Ciencias Penales, que es hermana de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Estamos muy agradecidos con su presencia. Para el INACIPE es un motivo de verdadero honor el que estemos inaugurando este momento de charlas académicas en el marco del festejo de nuestros 50 años, precisamente con usted, tan destacado pensador español, y además que va a abordar un tema de la mayor importancia y del mayor interés para el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Fiscalía General de la República, como es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido. Le quiero comentar que esta transmisión también está llegando a los servidores públicos de la Fiscalía General de la República del primer nivel y muchos de ellos nos están siguiendo. También quiero darle la bienvenida especial al doctor Miguel Ontiveros Alonso, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que soy orgullosamente integrante también yo, y agradecerle, mi querido Miguel, por esta iniciativa, por haber tenido el impulso de plantear estas conferencias con las que estamos iniciando muy contentos el ciclo de festejos de los 50 años del INACIPE, y felicitarte por el empuje. Desde luego la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE siempre han sido hermanos, siempre han sido aliados y lo seguirán siendo. Y yo estoy muy contento de iniciar esta etapa como titular del INACIPE en una alianza clara, evidente y de mucho trabajo y colaboración con nuestra Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias, Miguel, por esta iniciativa. No puedo dejar de saludar y de darle una bienvenida especial a nuestro querido doctor Luis Rodríguez Manzanera, el criminólogo de México. Yo creo que al doctor Rodríguez Manzanera no hace falta presentarlo. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pero lo más importante, ha sido muchas cosas que todos conocemos, pero lo más importante es que es INACIPE. Él es investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y tenerlo cerca, doctor Rodríguez Manzanera, es para nosotros un motivo de enorme orgullo y satisfacción. A mis compañeros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, muchísimas gracias por estar acá. A los secretarios generales del INACIPE, a quienes nos están acompañando en esta sala y a quienes, entre quienes se encuentran además jóvenes y estudiantes universitarios que vinieron a hacer una visita guiada a nuestro centro interactivo y que, aprovechando la presencia de ustedes, nos van a acompañar en esta conferencia. Aprovechar para decirles que
el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de ser una institución académica de posgrado, tiene mucho interés en hacer vínculos con los jóvenes universitarios, con las universidades y con las escuelas de pregrado. Estamos muy cerca de firmar un convenio de corazón con la NUYES y a partir de ahí llegar a todas las universidades. Así que bienvenidos, no vengan nada más a una visita guiada, sino que siéntanse parte de esta comunidad INACYPE y ya haremos llegarles a todos ustedes oferta educativa y oportunidades académicas que vamos a tener para quienes apenas están estudiando las distintas carreras de las ciencias penales y que se vayan sintiendo animados a formar parte del INACYPE. Así que espero que esta sea la primera de varias veces que nos veamos. Quiero concluir muy brevemente señalando que esta conferencia para el INACYPE es un motivo de triple alegría. El primero de esos motivos, como ya dije, es el dejar patente, el dejar claro y oficializar aún más, si es que se necesitara, la relación de las ciencias penales con las organizaciones más importantes en México, que también se dedican al estudio y análisis de las ciencias penales, como la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En el marco de nuestros 50 años de festejos del INACYPE, bueno, pues es claro el mensaje de que estamos listos para trabajar con todo aquel que se dedique al cultivo de las ciencias penales. El segundo motivo de gran alegría es recibir también a un representante de la Academia Española de Ciencias Penales, que no solamente es un destacado profesor, sino que además es un académico de nuestra academia hermana, con lo cual queremos significar el interés, la importancia de estrechar vínculos, no nada más entre nosotros, no nada más en México, sino también mirar hacia el mundo. Las ciencias penales deben estar abiertas hoy más que nunca al mundo. Y qué bueno que ahora tengamos la presencia de un destacado profesor español que seguramente nos va a dar una plática muy atractiva. Y el tercer motivo de gran orgullo es que con esta actividad estamos inaugurando un ciclo académico con los festejos de los 50 años del INACYPE. Estamos pensando en hacer conferencias periódicamente y ofrecerlas tanto a la gente que quiera venir, pero sobre todo transmitirlas a distancia. Algo así como los viernes de conferencia en el INACYPE es un trabajo que estamos ya pensando en lanzar y queremos institucionalizar este ejercicio en donde se acerquen diálogos con la comunidad interesada, puedan existir charlas como la que vamos a tener el día de hoy, pero que además el contenido de lo que hoy se diga quede en unas memorias que vamos a publicar y que vamos a editar al año o cada 6 meses, conferencias INACYPE en donde va a poder quedar testimonio de lo que estamos aquí diciendo y que tendrán el formato escrito y el formato también electrónico. Así que nos sentimos muy contentos por todas esas oportunidades y bueno, pues yo les agradezco finalmente nuevamente su presencia, su asistencia y su acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Nader Curi. Queremos también pedirle al titular de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, que nos regale unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos quienes se encuentran en esta extraordinaria sala de seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la casa de la criminología, de la victimología, de la política criminal y del derecho penal de Latinoamérica. La sede más importante de derecho penal de nuestro país, sin duda, con la biblioteca que lleva el nombre de mi maestro, Celestino Porte Petit, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la última generación que él impartió. Y para mí, por supuesto, es un privilegio el poder tomar el uso de la palabra en esta sesión tan importante, tan significativa. Cuando el secretario general académico del INACYPE, el maestro Juan José Olea, me señaló que se me daría el uso de la palabra para dar un mensaje, pensé en hablar de los 50 años del INACYPE, pero ya los refirió Jorge Nader Curi. Pensé también en abordar lo importante que es el trabajo conjunto entre la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que dio vida al INACYPE por el impulso de Sergio García Ramírez, y de la Academia Española de Ciencias Penales, correspondiente a la mexicana, a la que pertenece don Juan Luis Gómez Colomé, pero ya también con la inteligencia que le distingue el señor director general del INACYPE, lo abordó. Entonces pensé en
hablar de la importancia de tener uno de los procesalistas, el que yo creo es el procesalista más importante en nuestro idioma, Juan Luis Gómez Colomer, pero ya también Jorge Nader Curi se encargó de ello. Entonces voy a enfocar unas palabras nada más en aplaudir y en transmitir a ustedes el júbilo que causó al interior de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el júbilo en grande, la decisión de la maestra Ernestina Godoy, fiscal general de la República, cuando nos enteramos de la designación de Jorge Nader Curi como director general de nuestra casa, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tuvieron que pasar décadas para que un miembro de la academia dirigiera nuevamente este instituto, y muchos años para que la plaza que ahora ocupa uno de los penalistas más importantes del país, Jorge Nader Curi, fuera ocupada por un penalista. Qué importante. Y pasaron también muchos años para que regresáramos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a quienes tengo el honor de acompañar aquí el día de hoy, y que lo hiciéramos a días de la designación. Nos pusimos de pie en la sesión de la Academia, lo aplaudimos, nos emocionamos, porque esto se traduce definitivamente, y ustedes están siendo testigos de ello, de una nueva etapa de las ciencias penales en nuestro país. Por eso es importante ver esa pantalla y ver los logotipos que están ahí. La Fiscalía General de la República. Bueno, el INACIPE nació precisamente para servir a la nación, como la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Estamos para servir a México. El Estatuto de la Academia Mexicana de Ciencias Penales dice en su artículo primero que el objetivo de la Academia Mexicana de Ciencias Penales es colaborar con las instituciones del Estado mexicano en el ámbito de la Procuración de Justicia y de los derechos humanos. Pasó una etapa fría, oscura en algún momento de esa relación entre la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE, pero eso ya pasó. Este es el primer acto que desde la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que me honro de presidir, marcará, en mi parecer, tal y como lo ha señalado el doctor Jorge Nader, director general del INACIPE, una nueva etapa que yo estoy absolutamente seguro que va a ser la etapa de oro del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y para eso él y todo el equipo, los secretarios generales de extensión, los directores, los coordinadores, nuestros amigos investigadores, investigadoras, profesoras, cuentan con la Academia Mexicana de Ciencias Penales al 100%. Finalmente quiero referirme a la importancia de la relación entre México y España. Nuestros códigos penales, todos los que tenemos en México, somos el único país que tiene más de 30 códigos penales, no son una réplica, pero sí están absolutamente inspirados en el Código Penal español, ¿no? Y nuestra literatura, nuestra doctrina también. Por eso que este inicio de la nueva etapa del INACIPE se enmarque en el trabajo conjunto de la Academia Española y la Academia Mexicana es muestra firme del compromiso del director general y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales de encumbrar lo que ustedes hacen día a día en México. Por eso quiero agradecer finalmente al director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales que nos haya recibido, la presencia aquí del académico emérito, el primer académico emérito en los 85 años de historia que tiene la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Luis Rodríguez Manzanera, es muy importante. La presencia de Raúl Plasencia Villanueva, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es muy importante, y de mis colegas académicos, de Mijael y de todos los que estamos aquí, muestra que venimos a apoyar y a aplaudir la decisión de la fiscal general y que no nos pensamos ir. Hacia aquí nos vas a tener, Jorge. Muchas gracias y buenos días. Gracias, doctor Ontiveros. El día de hoy tendremos el honor de escuchar al doctor Juan Luis Gómez Colomer con el tema Inteligencia Artificial y Justicia Penal.
Él es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Jaime I de Castellón. Ha ocupado cargos universitarios relevantes durante 15 años. Es autor de más de 25 libros y más de 200 artículos en diferentes materias. Ha pronunciado más de 600 conferencias sobre temas de su competencia en Europa y América. Sus estudios postdoctorales fueron desarrollados en lugares como Alemania, Italia y Estados Unidos durante más de 12 años. Ha sido consultor internacional para el desarrollo y la reforma procesal penal en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay y Nicaragua, habiendo colaborado en el desarrollo de la reforma procesal penal en México, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Colaboró como experto extranjero en la creación del Código Procesal Penal de Nicaragua en 2001 y el Código Procesal Civil de Honduras en 2007, ambos en vigor actualmente. Es doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de Honduras y es importante mencionar que fue distinguido en 2018 con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia español. Es nuestro placer contar con su presencia del día de hoy, doctor. Adelante. Buenos días. Estoy realmente abrumado por ser consciente del momento histórico en el que me ha tocado venir a México. Procuraré que el jet lag desaparezca inmediatamente porque llegué anoche y centrarme en las cosas que a ustedes les pueden interesar. Pero pensando un poco en la institución en la que estoy, que es la tercera vez que vengo, en la academia, en lo que significa México en el mundo del derecho penal, que conozco, aunque sea procesalista, conozco relativamente bien, pues la verdad es que, brevemente, porque no hay tiempo para dedicarle muchos minutos a estas cuestiones, pero sí son cuestiones nacidas del corazón, es una verdadera lástima que todo el prestigio que tuvo México en los años 50, 80 del siglo pasado, en donde muchos españoles vinieron aquí a intentar ayudar, pero si no hubieran encontrado aquí a buena gente no habrían hecho nada, y por tanto el mérito es de México, no es de España, que se fuera diluyendo, se fuera perdiendo un poco con el transcurso del tiempo. Y yo creo, desde la perspectiva mía, desde la perspectiva española, creo que el INACIPE renazca, que la academia vuelva a ser lo que tenía que ser, pues vuelve a colocar a México en el puntal latinoamericano en la evolución, investigación y docencia de las ciencias penales, consideradas, como lo decía Ježek, como un todo, no solamente el derecho penal o el procesal penal. Y eso me da mucha alegría, porque aunque yo ya esté al final de mi vida académica, la otra espero que dure un poco más, pero al final de mi vida académica, pues es siempre un placer ver cómo instituciones que realmente han trabajado, que valen la pena, que hacen cosas interesantes, que ayudan a la ciudadanía y que sirven para el progreso jurídico de México, renazcan y se revitalicen. Por eso mi más sincera felicitación, y espero que esté muchos años al frente y logre todos sus objetivos. También quiero agradecer a mi querido amigo el profesor Ontiveros que haya pensado en mí para venir a hablarles de una cosa que ahora les contaré el origen, que en fin es para reírse, pero la vida es así, ¿no? Que haya pensado en mí para venir a hablar de inteligencia artificial y justicia, y concretamente justicia penal, porque es donde más incidencia puede tener. Y decirles que para mí siempre será un placer estar con ustedes, y en la medida en que yo pueda ayudar o marcar alguna línea de esas que investigo por otros países que a veces son punteros, ¿no? No es el caso esta vez de Alemania, pero sí que es el caso de otros países que están haciendo grandes cosas en el ámbito, en este caso concreto, de la inteligencia artificial, pues pueda servir de ayuda y les pueda de alguna manera ser útil, ¿no? En ese sentido. Es que por muchas piedras que le pongáis al juez robot, ya existe el juez que pueda decidir una causa penal o una causa civil. Ya existe. Y eso fue lo que me motivó para, espero no ser una espina en el camino de nadie, una roca aislada que nada produce, para que exista una conciencia de que la inteligencia artificial puede ser buena o muy buena, pero también puede ser mala o muy mala, depende de qué se esté hablando. Vamos a ver.
con inteligencia artificial, hasta ahora, los que ustedes tienen una cierta edad, no los más jóvenes, pero aquellos de ustedes que tienen una cierta edad, hemos empezado a vivir la inteligencia artificial no cuando nos han contado lo de la máquina de Turing y todo eso en los años 50, que el espionaje de los ingleses contra los alemanes y los alemanes. No, nosotros hemos empezado a notar una cierta inteligencia artificial, es que tengo la impresión de que me lo como. Sí. No quisiera comérmelo, ¿eh? No voy a causar ningún daño. Sí, entonces cuando, digamos, uno empieza, por la edad que tiene, pues vamos a ver, hace 40 años, por decir algo, ¿no? La inteligencia artificial, los juristas la notábamos en cómo se perfeccionaban las bases de datos. Porque hasta la fecha, y yo supongo que les habrá pasado a muchos, afortunadamente a los jóvenes no les va a pasar, y créanme que es un martirio del que se han librado. Si nuestra Corte Suprema de Justicia había dictado 500 sentencias sobre el dolo eventual, había que leerse las 500 sentencias para saber qué había dicho la Corte Suprema, aunque al final solamente fueran importantes 30, pero había que leérselas todas. Por tanto, había que buscarlas manualmente, localizarlas, leerlas. Un año. Ahora, hace 40. La inteligencia artificial nos crea las bases de datos legislativas y las bases de datos jurisprudenciales, y no es que me haya leído yo las 500 sentencias, eso no es posible en una tarde, pero sí en una tarde las tengo todas. Y por tanto, ya puedo, y con un resumen además. No tengo que traer la sentencia, esta no, esta sí, y al final de las 500 sentencias llego a las 30 importantes, y 30 sentencias me las leo yo tranquilamente en una semana. Entonces, desde ese punto de vista, estábamos avanzando. Lo mismo con la legislación. A veces no teníamos claro dónde estaba, y para saber si una norma estaba derogada o no, las bases de datos nos lo estaban proporcionando. Por tanto, se empezó de una manera muy, muy importante en el punto de la información. El siguiente paso, y también los más mayores lo recordarán, fue teniendo la base informativa cada vez más perfeccionada, fue el punto de la prevención. Ahora de la predicción, perdón, la prevención vendrá luego, de la predicción. De lo que se trataba era básicamente en las localidades en donde los asuntos competenciales estaban atribuidos a determinados juzgados, por ejemplo, divorcios y cuestiones de familia, el juzgado número 6, derecho concursal, el juzgado número 7, apelaciones, la sección primera, siempre que versen sobre... ¿Me siguen un poco? Entonces, la inteligencia artificial se utilizó para averiguar qué tanto de probabilidades tenía de ganar, bien en primera instancia o bien en el recurso, a la vista de las sentencias que había dictado el ponente que me había tocado. Eso se hizo un estudio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y pásmense, si esa palabra se puede decir en México, en español es neutra, en el español de España es neutra, pásmense que en el 79% de los casos acertaron lo que había dicho el programa informático que diría tal juez en este caso. Es lo que hizo el juez en ese caso, y no sabía la decisión del programa informático. 79% de los casos, que eso es muchísimo. Eso es un nivel elevadísimo, ¿no? Bueno, sobre esto de la predicción hablaré un poco más adelante, porque hay algún caso que ha removido conciencias. Si tengo información y tengo predicción, el siguiente campo es la decisión. No hay otro posible, porque los otros los podemos engordar, pero las tres, digamos, grandes cabeceras de la inteligencia artificial son esas: información, predicción y decisión. Bueno, aquí es donde ya empezaron a ponerse nerviosos pues el Poder Judicial, la Fiscalía, la Abogacía, la Procuraduría, porque no veían qué es lo que podía ocurrir. Y entonces se trabajó en una, digamos, en una aceptación razonable para no despreciar la enorme ayuda que la inteligencia artificial podía prestarnos. Y en ese sentido, en esa época, estoy hablando años 80-90, en esa época se asume que no es lo mismo, perdón el inciso, los 10 años de 80-90 no tienen nada que ver
con los 2 años de la pandemia o 3 años de la pandemia, 21, 24, 25. El mundo ha cambiado totalmente desde la pandemia en 4 años en esta cuestión. Bueno, pero en los años 80 y 90 se empezó a buscar el lado bueno de la inteligencia artificial. Y entonces se empezó a estudiar, y hay muchas publicaciones en el mundo, sobre todo de filósofos ingleses que inciden en esta materia, o anglosajones, también de alemanes, algunos juristas, otros no, en destacar el concepto ayuda de la inteligencia artificial como auxilio al juez. Y en ese sentido se está trabajando, no sé si lo tienen en México, pero se está trabajando en toda Europa en el llamado expediente electrónico, o si lo prefieren de otra manera, la desaparición del papel en la utilización en los juzgados para seguir el desarrollo de un proceso. Eso es producto de la inteligencia artificial, porque no es nada fácil. Eso no es seguir un programa de archivo como podemos tener en cualquier ordenador, sino que eso requiere de muchas combinaciones y muchas salidas, porque además ha de ser de libre acceso a las partes de cada proceso y de libre acceso a la ciudadanía cuando ya hayan acabado por cosa juzgada. Bueno, después de ver la gran ayuda que podía significar en la tramitación de los expedientes, el expediente electrónico es la idea mejor, se empieza a pensar en que se pueda utilizar en aquellas alternativas a la justicia en donde no hay peligro de vulneración constitucional tan evidente, tan grave como puede suceder en el proceso penal o en algún otro proceso de tipo público. Y entonces se empiezan a desarrollar determinadas, en España les llaman MASC, medios alternativos para la solución de conflictos, en donde se empiezan a potenciar la resolución online. Yo he tenido uno recientemente, pero no voy a hablar de mi caso, simplemente para que vean que esto existe, con una compañía aérea, con una pérdida de maleta, y luego cuando la maleta me dijeron que estaba en Valencia, que era el aeropuerto de salida, estaba en Valencia, pero en Venezuela. Entonces sí, cosas que pasan. Entonces planteé un conflicto, porque tengo derecho a 600 euros, creo, por eso, y yo jamás hablé con un ser humano. Siempre hablé con una máquina. Siempre. ¿Qué puedo decir en ese caso de mi MASC? Que cobré los 600 euros. Ya está. Es lo que pretendía. ¿Me siguen? Entonces, si no hay un conflicto en donde pueda alterar un derecho fundamental, yo hablo con una máquina en donde formalmente se entiende que se cumple el principio de contradicción, porque la máquina me dice, dígame qué le ha pasado. Eso ya es principio de contradicción. Y yo le digo lo que ha pasado. Dice, ¿ha ejercido usted otras posibilidades de reclamación? Digo, no, esta es la única. Eso es derecho de defensa. Con lo cual, desde el punto de vista de la realidad, yo, mientras esté siguiendo las pautas de ese algoritmo que es la máquina que me está resolviendo el MASC, y me den la razón. Ahora, si no me dan la razón, ¿qué hago? Entonces son muy listos los que hacen estas cosas. La compañía es holandesa que tramitaba esto, porque la compañía que me hizo esa jugada con la maleta era una compañía que había suscrito un convenio era una compañía italiana, pero había suscrito un convenio con esa compañía. Entonces, si yo hubiera tenido que reclamar, entonces la compañía lo hace muy fácil, solo que a mí no me daba la gana. Y es que, en el caso de que no esté satisfecho, nosotros ponemos a su disposición nuestros abogados. Digo, hombre, claro, decía, no he cobrado los 600 euros y encima tengo que pagar a lo mejor 2.000 por recuperarla. Pero desde un punto de vista de lo que implica el ensanchamiento de la justicia algorítmica, que también se le llama así, se está extendiendo en medios alternativos de solución de conflictos que no son problemáticos. Yo aquí he de llamarles la atención respecto a una cuestión que va a tener que discutirse mucho en el futuro, porque hoy por hoy no está clara. Te pueden obligar bien para que aceptes, bien para que renuncies. Y aunque todas las legislaciones que yo conozco parten de la idea de que es voluntario, en realidad es obligatorio, porque si no lo haces así,
no sabes qué va a pasar. Es decir, tú sabes que si acudes a esta compañía, presentas el boleto y la hoja de reclamación de que la maleta no ha llegado, tú sabes que vas a cobrar, porque no se le va a ocurrir no cobrar. Pero si vas a un juez, ya no sabes si vas a cobrar y cuánto vas a cobrar. Y por tanto, estás siempre ante una duda mental difícil. Porque es que la justicia hoy, no sé en México qué piensan ustedes, pero en mi país a la justicia le está pasando lo peor que le puede pasar cuando el principio clave es el principio de seguridad jurídica, es que es impredecible. Yo puedo tener el contrato de compraventa elevado a escritura pública, tener los recibos del banco de que no me han pagado el alquiler de ese piso que es mío y que yo he alquilado y perder. Es impredecible. Por tanto, desde ese punto de vista, parece que ese no es el problema de la inteligencia artificial y por tanto, aunque existan muchos supuestos todavía por mejorar, por aquello que les comentaba de que en el fondo es obligado, pues se podría arreglar. Pero eso significa una parte muy pequeña del proceso civil, alguna parte muy pequeña del proceso penal donde no exista realmente una gran cuestión, siempre que exista luego derecho al recurso, y en el derecho laboral y en el derecho administrativo también una pequeña parte. O sea, que estaríamos ayudando a los juzgados con la justicia artificial para descargar su enorme ocupación o su enorme sobrecarga en quizás un 15% del trabajo que tiene actualmente. El salto para que sea un juez solamente lo han dado Estonia y China, algún otro país. Pero en Estonia, Estonia era un estado soviético, ¿no? Una república soviética sometida al yugo de la URSS, Estonia, Letonia y Lituania. Pero los estonios han sido siempre muy finlandeses, más del otro lado, ¿no? Y entonces han sido distintos a los demás pueblos y han sido muy avanzados en numerosísimas materias. Una de ellas era la materia educativa, son muy buenos en educación, en idear las cosas para la educación, o al menos así se me ha transmitido porque yo no soy de educación, y son muy buenos también en la organización informática del Estado. Y estos señores, conscientes de los problemas, han decidido que en Estonia, si las dos partes están de acuerdo, se puedan someter a conflicto deudas de hasta 7.000 euros. Eso significa que la máquina, el algoritmo, la máquina va a resolver la cuestión. Pero luego les hablaré de una serie de inconvenientes para que pensemos cómo lo va a resolver. Y en China, tanto en lo civil y en lo penal, se permite también, para asuntos de muy poca relevancia, se permite también la utilización de algoritmos decisores, o sea, de jueces robot, en el sentido que les estoy explicando. Bueno, la gente se empezó a preocupar, como les dije. De hecho, está muy preocupada. Hay diversos motivos, pero centrándome básicamente en lo que son los países de la Unión Europea y los países que tienen una cierta tradición, una cierta cultura derivada de épocas coloniales afortunadamente ya pasadas o de contactos actuales en un mundo globalizado y sin fronteras, pueden sentirlo y pueden vivirlo, aunque la Unión Europea nos obliga, legislativamente nos obliga a ser un espacio cerrado, en el sentido de que afecta solo a los 27 países que formamos la 26 que formamos la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que ha preocupado a la Unión Europea cuando sus expertos han empezado a ver este tipo de cuestiones? Lo que ha preocupado sobre todo es un control ético y constitucional que regulara lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Esa ha sido la tarea más importante que se ha realizado en los últimos 5 años. Es verdad que existen numerosas asociaciones privadas, ONGs, que han ayudado y que trabajan en este tipo de temas, pero si uno lee los listados, la Unión Europea publica un libro blanco en 2020 sobre
la inteligencia artificial y unas directrices éticas un poquito antes, en 2019, y el Consejo de Europa, que es más extenso, afecta a aquellos países que firmaron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, publica una carta ética del año 2018, pues no puede llegar a otra conclusión más que la que confirma que hay una gran preocupación ética por el uso de la inteligencia artificial. Para que vean un poco en dónde nos vamos a meter en estos momentos, tengan en cuenta lo siguiente: no se está pensando en estados que produzcan, gestionen o vendan los algoritmos que habrá que aplicar para la justicia, sino que se está pensando en grandes empresas. Eso cambia, porque si está en manos del Estado, puede existir un cierto control interno, las famosas compliance, ¿no? Puede existir un cierto control interno que funcione bien para que el algoritmo sea el que debe ser. Pero si está en manos de grandes multinacionales, el tema ya es puramente económico. Yo quiero ganar la carrera porque quiero vender más, y para vender más lo que tengo que hacer es productos más baratos o lo que sea, lo que hacen los empresarios en estos casos, ¿no? Entonces, por eso preocupan las reglas éticas, porque los que mandan saben que ellos no pueden gastarse los millones y millones y millones de dólares que eso sirve, o tener un contratiempo que les cueste millones y millones de dólares, y como no tienen que dar cuenta ante nadie, pues tener que reponerlo. Bueno, ¿qué nos están diciendo esas reglas éticas? Ellos han distinguido entre reglas éticas generales y reglas éticas particulares. Y también han distinguido entre principios éticos particulares y principios éticos que afectan a lo judicial. Hay, sin duda alguna, una gran conexión entre la ética y el derecho, porque desde un punto de vista de lo que significa la aplicación práctica del algoritmo para prevenir una sentencia o dictar una sentencia, quien lo redacta tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Y en materia de derechos fundamentales, ustedes saben mejor que yo que se juntan ética, derecho y religión. Y por tanto, desde ese punto de vista hay que saber desmenuzar, y cada parte debe sacarse para que pueda ser bien utilizada en el algoritmo. Porque si el algoritmo está hecho por una secta religiosa, pues no tengan ninguna duda que lo que el algoritmo exprese tendrá que ver con la ideología de esa secta religiosa. Y si está hecho por uno del Real Madrid, pues no tengan ninguna duda que lo que va a salir va a hundir a todos los demás, ¿no? Entonces, bromas aparte, eso es lo que importa, un control ético. Bueno, en ese sentido, las normas que se fijan son las siguientes. En primer lugar, respeto a la autonomía humana. El respeto a la autonomía humana significa que el sistema de inteligencia artificial no puede coaccionar, engañar, manipular, condicionar ninguna de las actividades del ser humano de manera injustificada. No quiere decir que no pueda afectarle, lo que no puede hacerlo es de una manera injustificada. La inteligencia artificial éticamente debe prevenir el daño, es decir, no puede perjudicar al ser humano. Esto es también un punto de discusión que hay que porque no puede perjudicar, pero a veces agrava el ya existente. Entonces hay que ver esto cómo se maneja. La ética, como es de ley, es una ética a favor de la equidad, es decir, a favor de la toma de decisiones justas e igualitarias respecto a costes y beneficios, asegurando que las personas y los grupos no sufran injustas discriminaciones ni estigmatizaciones, que eso es algo que ha preocupado siempre. Los primeros estudios sobre inteligencia artificial que se hicieron en Estados Unidos, pues todo el mundo tenía pánico que y hablaremos de él, el programador, es decir, el que mete la información en el algoritmo, pues fuera un blanco racista. Pues claro,
si se aplicaba en el mundo del derecho penal, no tengan ninguna duda que serían condenados todos los de color, los afroamericanos, claro. Porque esa estigmatización es evidente. Aunque hay controles para no ser tan exagerados, pero esa estigmatización es evidente. También la explicabilidad. Esto es muy importante porque es la manera que la Unión Europea tiene de precisar la transparencia, capaces de explicar las razones por las que se ha tomado una decisión. Y si no es posible, porque por alguna razón no se debe dar, entonces habría que de alguna manera justificar el por qué no se da, pero siempre la transparencia es un criterio que ha perjudicado mucho a quien lo defendía cuando se ha demostrado y ha sido acusado y se ha probado que precisamente lo que tenía que defender no se ha dado, es decir, que no ha sido transparente, ¿no? Y muchos casos hay en el mundo para ello. Bien, avanzando un poco, los principios éticos particulares que afectan a lo judicial tiene una vertiente básica relativa a los derechos fundamentales. Entonces, fíjense que lo que se está construyendo son límites, No puede ser discriminatorio, tiene que ser transparente, límites para entrar en este mundo. Primero, respeto a los derechos fundamentales. Toda la inteligencia artificial tiene que respetar los derechos fundamentales. Segundo, no discriminación, que es la vulneración más grave probablemente del principio de igualdad. De aquí entramos en lo que los informáticos llaman el peligro de sesgos, que es una cuestión muy difícil de evitar y que debe ser, de alguna manera, debe ser siempre preventivamente puesta en el primer orden del día, porque si no podemos caer fácilmente. Tiene que estar siempre bajo control del usuario, es decir, tiene que estar informado sobre lo que está ocurriendo, qué está pasando, qué es lo que ha hecho, y siempre podrá irse, objetar o, desde un punto de vista de las normas ya más normales del derecho procesal, impugnar alguna decisión que haya podido tomar. Se exigen políticas de claridad y seguridad a través de certificados oficiales, es decir, que la máquina, el algoritmo que cree determinada cuestión relacionada con la justicia penal esté certificada por una institución oficial como que esa máquina es correcta y hace las cosas bien. Esto es importante porque al menos determina, seguridad absoluta no hay, ¿no? Pero al menos determina que la máquina ha superado determinados trámites, ¿no? Y ahora lo que está pasando como consecuencia de estos derechos, lo que está pasando es que nos estamos encontrando con nuevas vías. Yo no sé si su Constitución de 1914, ¿no? De Querétaro, ¿no? 17. Es la tercera del mundo, ¿verdad? La de Estados Unidos, la francesa y Querétaro, ¿no? Sí. Que la tercera del mundo, además, que se mantiene en vigor. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Es un poco larga, ¿eh? Sí. Y una vez salí de Barajas y voy a leerme la Constitución. Oye, aterricé en México y no había acabado. Sí. Sí, no, pero lo digo con cariño. A ver, miren, sí, yo lo que quería decirles es, con relación a los temas constitucionales hoy en día relacionados con la inteligencia artificial, es que los informáticos nos están sobrepasando por todos lados. Y decía, la Constitución mexicana, la Constitución española, seguro que no han podido prever lo que ahora les voy a decir. Y es que casi todas tienen lo que se llama derechos de primera generación y de segunda generación. Los derechos de primera generación son los derechos derivados de la dignidad, y son casi todos los que afectan a los acusados en el proceso penal. Y los derechos de segunda generación son los derivados de la propiedad, y son los que afectan a la justicia social y a todo lo que conlleva la propiedad. Pero es que ahora se habla de derechos de tercera y cuarta generación.
Y claro, eso ya no es judicializable con los elementos que tenemos. Ya no podemos llegar a un proceso para ver qué ha pasado aquí porque no lo tenemos ni siquiera definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, los derechos de tercera generación son los que afectan a los seres humanos, a la justicia, a la paz, a cuestiones globales, ¿no? Al medio ambiente, porque afectan, digamos, a grandes espacios, a grandes campos, ¿no? Por eso la protección del derecho al medio ambiente es de estos derechos la que más la ha salido. La solidaridad también está ejerciendo como un derecho. Y ahora están empezando también los derechos de cuarta generación, ¿no? Que son los derechos del futuro, en donde entrarían todos estos de naturaleza informática. Entonces la jurisprudencia no sabe qué hacer. Miren, hay una sentencia del Bundesverfassungsgericht alemán, el Tribunal Constitucional Federal alemán, de 16 de febrero de 2023, en donde la policía en Alemania es de los Länder, de los estados, salvo la policía federal, pero generalmente la policía que investiga los delitos y que detiene es de cada land, de cada estado federativo, dirían aquí en México, ¿no? Bueno, pero de cada land. Entonces, dictan sus propias reglas. Entonces, dos estados federativos, dos Länder, dictaron una serie de normas que excedían con mucho lo que realmente podían hacer. Bueno, pues esta sentencia, ahora verá que excedían. Esta sentencia de 16 de febrero de 2023 prohibió el uso en las investigaciones policiales de sistemas de aprendizaje automático. Eso ustedes han pasado por cuando salen del país o entran en un país, han pasado por sistemas de control que le miden los ojos. Eso es. Bueno, eso en Alemania está prohibido por esta sentencia del Tribunal Constitucional en uso de una investigación policial. En un aeropuerto no, porque ahí no están utilizando investigaciones policiales. Entonces, la cuestión está en que se ha demostrado que con un sistema de autoaprendizaje del algoritmo, el machine learning, que dicen los anglosajones, todos los investigados podrían estar en peligro, fichados de por vida, sin posibilidad alguna de salir de ese registro y siempre pendientes de que en cualquier manifestación o en cualquier tumulto pudieran ser arrestados. Entonces, como no estamos preparados para los derechos de tanta generación, se están empezando a buscar otros límites y están empezando a luchar contra, porque no hay ninguno de esos previstos en nuestras constituciones. Y a nadie o casi nadie se le ocurre reformar la Constitución por ese motivo, ¿no? Porque hay otras cosas, ¿no? para modificar. Bueno, ¿qué quisiera decirles yo ahora con relación a la inteligencia artificial? Pues yo creo que es el momento de pasar a las conclusiones que respecto a los procesos nos pueden traer, no para finalizar, sino las conclusiones que para los procesos nos puede traer el análisis y relación con los algoritmos de los derechos fundamentales. Y como esta es una cuestión muy compleja y muy poco fundamento todavía, porque no tenemos jurisprudencia ni tenemos legislación, pues hay que ir con un poco de cuidado para centrarnos, porque en realidad todo lo que les estoy hablando es casi una pura hipótesis. No sabemos cómo se va a desarrollar. Tenemos aprobado en junio de 2024 un reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea, pero que se ha preocupado más de las personas jurídicas que fabricarán los algoritmos y de relaciones de tipo administrativo que de lo que de verdad tendría que haberse aplicado. Seguramente habrá una segunda ley de inteligencia artificial, y ahora lo que nos interesa sobre todo es ver pues qué puede pasar, ¿no? Bueno, en ese sentido me gustaría llamarles la atención sobre los siguientes aspectos que pueden poner en peligro si no se resuelven nuestro mundo, el judicial. En primer lugar,
Ustedes tienen reconocido el derecho de acceso a la justicia a un tribunal, ¿verdad? En su Constitución, igual que todos nosotros en todas las democracias. Bueno, yo les voy a poner dos ejemplos. El primero, si el algoritmo me manda a una solución alternativa de conflictos, a un MASC, me está negando mi derecho de acceso a la justicia, porque ese MASC al que me manda no lo hace un juez, sino que lo hace un notario. Primera pregunta. Ya veremos qué pasa, pero esa es la primera pregunta. En el coloquio quizás podamos no resolverla. Quizás, quizás. Luego, segunda pregunta. Si yo tengo derecho a un abogado, que está íntimamente unido con el derecho de acceso a la justicia, y la inteligencia artificial, el aparato que ha comprado el abogado y lo ha metido en su ordenador, le está diciendo que predictivamente ese caso no se puede ganar nunca y que por tanto rechaza asesorarme, ¿eso no vulnera mi derecho a la tutela judicial efectiva y mi derecho de defensa? Son preguntas reales, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No me estoy inventando nada. Nada, ¿eh? Yo nunca me invento nada. Mi mujer a veces no está de acuerdo, pero nunca me invento nada, ¿eh? Nunca me invento nada. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque vamos a tener que resolver muchos problemas, muchísimos problemas, ¿no? Principio adversarial. Ustedes saben muy bien lo que es el principio adversarial, porque aunque tienen un código acusatorio, en realidad es un código adversarial. Bueno, eso ya lo he explicado en México y no quiero entrar en problemas, ¿no? Pero de verdad, en un proceso con un gran litisconsorcio pasivo, en donde exista, por ejemplo, ¿han oído hablar de los pleitos testigo? O el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama causas piloto. Son aquellos procesos en los que, que existen muchos damnificados, se ejercen acciones colectivas frente a varios empresarios. Class actions. De eso se han ido a hablar, de las class actions. Y las tienen, como en Estados Unidos, la regla 23 de las class actions federales, tienen la regla 23 trasplantada. Pues no es eso. Sí es eso, pero no es eso. Yo iba así. Tiene que ver, pero no es eso lo que les quería decir. Vamos a ver. El pleito testigo es aquel procedimiento testigo, se le llama también, en alemán se llama proceso modelo, es aquel en el que el juez, en colaboración con su secretario, le han entrado hipotecas bancarias usurarias. Se firman 100. Los 100 se dan cuenta y de repente presentan la demanda por usura ante el banco. O sea, contra el banco en el juzgado. Entonces el juez, que se ve de repente 100 demandas, empieza a ver peligrar su salud mental y dice: vamos a ver, voy a ponerme de acuerdo con el secretario para ver cuál es el caso, el primero o el segundo, cuál es el caso mejor planteado. A ese lo nombro pleito testigo, paralizo todos los demás, dicto sentencia en este y extiendo la sentencia a los demás, si quieren los otros, digamos, dañados. Ese es el pleito testigo. Bueno, yo lo que les quería decir con relación al pleito testigo es que si eso lo hace la inteligencia artificial, y no tiene más remedio que hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial descubre inmediatamente cuál es el mejor pleito, no hay garantía alguna del principio de contradicción, de que se haya practicado. Ninguna. Con lo cual, la inteligencia artificial... Pero ahora les diré otra cosa. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. 10 minutos. ¿Solo? Sí, 10 minutos, sí. Bueno, avanzo. Estos son problemas que se pueden plantear, pero avanzo. Protección de datos. Si les interesa, me lo dicen en protección de datos. Vamos a ver. El problema principal está en la independencia judicial. Es decir, el juez robot, o si lo prefieren, la máquina, el algoritmo que va a decidir un pleito o una causa penal, es
inconstitucional. Yo lo he dicho por escrito y de momento nadie me ha dicho nada, sin duda alguna porque no han leído el libro, pero desde un punto de vista de la realidad no veo ninguna motivo para negarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, claro, muchos países tienen los mismos principios y los plantean de diversas maneras, pero si ustedes saben la diferencia esencial entre el principio de la independencia judicial y el principio de la imparcialidad, verán que ninguno de ellos se da con relación al algoritmo, al juez robot. Independencia judicial significa que el juez está sometido solo al imperio de la ley, en la terminología más extensa. Por tanto, no está sometido al gobierno, ni está sometido a las empresas, ni está sometido a nadie, solo a la ley, con carácter general. Y la imparcialidad significa que en el caso concreto debe ser ajeno, lo que los italianos llaman la alienità. Debe ser ajeno. ¿Qué pasa? Que si un juez no se siente independiente, tiene instrumentos para irse, o si sabiendo que no es independiente actúa, hay instrumentos para ir a por él, y en la imparcialidad se han hecho famosos los dos instrumentos más conocidos, que son la abstención y la recusación. Se le facilita la abstención para que se vaya y si no, se le recusa para que se vaya porque no se ha querido ir. ¿Cómo hacemos esto con una máquina? Porque yo tengo que saber que la máquina es imparcial e independiente. ¿Cómo lo sé esto? No se sabe. Y no lo puede resolver un certificado del Consejo del Poder Judicial que diga que hemos analizado y la máquina parece independiente e imparcial. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues cuando actúa una máquina, ¿a quién se somete? La respuesta es terrible. Se somete a Google, se somete a Amazon, se somete a Mexicana de Petróleo, a Repsol, a esas empresas se está sometiendo, y lo digo simplemente como ejemplos, ¿no?, posibles. Entonces, si no puede someterse a lo que es lo normal, que es al imperio de la ley, pues entonces no puede ser independiente. Pero ¿cómo voy a recusar yo al algoritmo? ¿Cómo voy a interponer yo causas de abstención y de recusación? Si llego al juzgado un día, vengo a recusar al algoritmo, acabo en una enfermería psiquiátrica seguro. Sí, pero eso es lo que de acuerdo con nuestro sistema pasaría si mañana y luego, por decirlo aquí, que México es un estado federal como lo es Alemania o lo es Suiza o Austria, ¿no? El juez robot, ¿qué sería? ¿Federal o de los estados? ¿O tendría cada estado uno? Y luego uno federal. Uno más gordo, el federal más gordo, más grande. ¿Se lo imaginan? Hay un artículo muy bueno que recomiendo, de verdad, escrito muy en serio por un presidente de sala de la Corte Suprema de Justicia americana que dice, el título es Chief Justice is a Robot. El presidente del tribunal es un robot. Léanlo, léanlo y verán que no estoy aquí diciendo tonterías ni estoy con el jet lag ya pensando en la caza del oso pardo en la Unión Soviética. No, está ahí, ¿no? Y bueno, y para finalizar, para que tengamos tiempo de hablar, esto me lleva a una serie de daños colaterales que quisiera que pensaran. Pero insisto también que no niego la gran ayuda que puede ser para la justicia en determinados ámbitos. Claro que sí. Vamos a ver. Yo pienso en voz alta. Si tuviéramos un día un juez robot, hasta que la distinción en México entre delitos graves y menos graves, que están 5 años. Es decir, hasta 5 años, ¿de acuerdo? Que no se ocupara de los más grandes, sino de los medios y bajos, hasta 5 años. ¿Desaparecería la equidad? ¿Conocen algún juez robot con equidad? ¿Conocen alguno? ¿Un algoritmo con equidad? Que dijera, cuando Salomón va a matar al niño,
que dijera, dáselo a la madre que llora porque es a su hijo? El algoritmo diría, para las dos y a comérselo. Otra cuestión. ¿Qué uso haríamos de las predicciones? Haríamos un uso torticero. Porque yo me iría al algoritmo del que puedo sacar algo, que me puede favorecer. No se me ocurre otra manera. O, ¿qué pasaría con los presupuestos procesales? ¿Dónde estaría la competencia? Si hay un solo robot en México, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde está la competencia, digamos, territorial? Desaparecería todo eso, todo lo que hemos aprendido y lo que nos hemos divertido planteando declinatorias, ¿no? Desaparecería todo eso. O muchos actos procesales carecerían de sentido. Las notificaciones, eso no tendría prácticamente ningún valor, ¿no? Y la prueba, ¿cómo se practicaría la prueba? Tendríamos que añadir en los manuales un nuevo capítulo, práctica invisible de la prueba. Porque no necesita prueba el algoritmo. Al algoritmo se le mete la documentación que llamaríamos demanda, se le mete la documentación que llamaríamos contestación a la demanda, y el algoritmo, con base a los millones y millones de sentencias que tiene metidas en la información y a los millones y millones de opiniones doctrinales que tiene metidas en la información, encontraría, siempre hacia atrás, nunca hacia adelante, encontraría la manera más fácil de resolverlo, pero no podrá innovar porque él solamente puede funcionar con algo que ya ha pasado. No sé, la oralidad. A ver, una de las... los jóvenes no lo saben porque viven de la oralidad, pero cuando el mundo era una bestialidad y cuando la justicia estaba a la orden de esa bestialidad, todos los juicios eran a puerta cerrada para que no se supiera lo que estaban haciendo los jueces. No se sabe la cantidad de muertos que tiene que haber dictado la justicia en esas situaciones. La oralidad hace que el pueblo pueda controlar lo que hacen sus jueces, y ya no se le ocurre a ningún juez sometido al principio de oralidad hacer estas cosas, ¿no? Bueno, esto va para los norteamericanos. ¿Hay aquí alguno? Si hay aquí alguno, lo digo con cariño, ¿eh? Sí, siempre, yo siempre con cariño. ¿Y qué hacemos con el jurado? ¿Para qué el jurado si está el algoritmo? Bueno, eso sería en Estados Unidos una revolución. Ríanse de Trump. Eso sí que es una revolución, porque los Estados Unidos, en el ámbito judicial, solo vive por su jurado, aunque solo actúe en el 5% de los casos, porque considera que es la exportación máxima de su sistema, y tiene razón en eso, ¿eh? El sistema adversarial lo es por el sistema de jurado. Entonces, ¿qué pasaría con el jurado, no? Bueno, más cosas que se me ocurren, ¿no? ¿Quién tutelaría al algoritmo? ¿El presidente de la Corte o Amazon? ¿Quién? En fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y finalizo ya. ¿Y el futuro? Pues a ver, hubo un caso en el año 2016, Loomis, quizá les suene, el caso Loomis. Hubo un caso que demostró, en Estados Unidos, en Wisconsin, que demostró los peligros de la inteligencia artificial y hacia dónde en ese momento podrían ir los tiros. Loomis se ve envuelto en un tiroteo callejero y huye con un coche que no es suyo. No dice si es robado, dice que no es suyo. Entonces la policía lo detiene y le imputa el delito de participación en riña y la utilización de un consejero sin permiso. Y le pide el fiscal 6 años de prisión y 5 años de libertad vigilada. Y entonces Loomis pacta con el fiscal que 2 años sin ingresar en prisión para reconocer todos los hechos. Pero al mismo tiempo se le aplica un algoritmo llamado Compass que dice que Loomis es uno de los casos de más alta peligrosidad por reincidencia. Es decir, lo que le está diciendo la máquina al juez de Wisconsin es que si lo pone en libertad va a volver a cometer el delito seguro, u otro delito. Y entonces el tribunal no acepta
el acuerdo, el bargain entre el fiscal y el juez y el chaval el Loomis, no lo acepta y le impone la pena de 6 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Y entonces Loomis recurre, tenía un abogado inteligente, recurre ante el Tribunal Supremo de Wisconsin y le dice al Tribunal Supremo que en realidad él nunca pudo defenderse porque no sabe qué circunstancias tomó el algoritmo para llegar a la conclusión de que había un peligro de reincidencia grave y que al no poderse defender el juicio es nulo. Y el tribunal contestó que Compass es solo un dato más para averiguar la personalidad de los delincuentes y que sin Compass o con Compass 6 años le habrían caído. Entonces eso hace mucho, antes de la pandemia, pero no ha habido otro que yo sepa, no ha habido otro caso así de una incidencia tan grande, ¿no? Esto a mí me demuestra que es muy probable que la resistencia de los magistrados, de los jueces y de los fiscales también, que los fiscales realizan un papel importantísimo en la buena marcha de la justicia, que desde un punto de vista de lo que en esos momentos pasó, esa resistencia triunfe. Y que por tanto los peligros de la utilización de la inteligencia artificial estén de alguna manera, si no conjurados, sí detectados y señalados, ¿no? Para cuidado con esto. Luego pasan cosas que ya veremos cómo se manejan, ¿no? Pero bueno, hay otros ataques, ¿no? Los jueces ciegos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Pues ¿para qué va a poner usted la inteligencia artificial si el juez ya está ciego? ¿No? Entonces, son cuestiones que veremos por dónde van a ir. Bueno, en definitiva, y termino, agradeciéndoles a todos su atención. ¿Qué he sacado yo después de estudiar todas estas cuestiones durante 5 años en diversos países? Que está ahí, no podemos mirar para otro lado. La inteligencia artificial está ahí y que va a inundar nuestro mundo, el mundo de la justicia, y que nos va a afectar en todos los aspectos posibles. Seleccionemos bien lo que nos ayuda: bases de datos jurisprudenciales, bases de datos legislativas, bases de datos de doctrina científica, bases predictivas para poder saber los jueces qué es lo que piensan, que no está mal, ¿no? En España ahora hay un gran interés en averiguar qué puede pensar la magistrada tal frente a un caso de custodia compartida por un divorcio contencioso, por un divorcio en que se pelearon. Eso entra dentro de la ley, y procurar estar atentos frente a la inteligencia artificial, que puede realmente perjudicar, porque independientemente de que nos cuelen el juez robot, eso, mucho cuidado, pues también nos están colando otras cosas que de alguna manera nos pueden hacer daño por esa vía hasta que definitivamente llegue. Y yo no sé hasta qué punto eso lo podemos admitir, tampoco sé hasta qué punto lo podemos controlar, pero en el mundo del derecho el protestar fundadamente y el oponerse fundadamente a las barbaridades que quieren hacer los que tienen poder casi siempre ha triunfado. Con lo cual hay que luchar, hay que pelearlo. Y esa es la conclusión en la que estoy en estos momentos. Cuidado que vienen, pero yo estoy preparado para saber hasta dónde tengo que estar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Colomer. Ahora vamos a tener el espacio para que hagan sus preguntas. De manera ordenada les pido levanten la mano y mis compañeros les van a acercar un micrófono. Voy a iniciar leyendo una que nos hacen a través de redes. Desde su perspectiva, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar al juez en la toma de decisiones judiciales? Técnicamente sí, jurídicamente no. ¿Qué es un chatbot? ¿No han hablado con Aeroméxico por chatbot? Yo le llamo Pili a la de la Iberia, que le estoy hablando yo con el chatbot siempre, y digo, hola Pili, y me dice, no soy Pili. Bueno, pues es igual. Sí, a ver, sí es posible. Es que estamos en un mundo en el que hay que pensar un poquito mal para defendernos, sí.
Hay avances terribles. Yo porque me dedico a esto, pero en el mundo de la medicina se está operando a 10.000 kilómetros de distancia mediante robots que lo hacen perfectamente. En el mundo del automovilismo estamos a punto de que nos adelanten coches sin conductor. Entonces, claro, y esto se consideran avances, esto caracterizará la época, ¿no? Pues estará la época, la Edad Media, la del Renacimiento, la moderna y la de la inteligencia artificial. Pero hay muchas voces, hay muchos filósofos muy buenos que están poniendo el grito en el cielo y están analizando la vida con la inteligencia artificial y yo creo que un cierto sentido común vamos a tener. Pero lo hacemos. Yo tengo 4 nietos. Tengo 4 nietos. Con mis hijos no pude hacerlo porque mis hijos son los del pan. Pero tengo 4 nietos que han nacido con las PlayStation. ¿Sabes lo que es una PlayStation, no? Bueno, sí. Bueno, pues el nieto pequeñito, bueno, ahora tiene 6 años. El que era en ese momento el nieto más pequeñito, le di una foto. Y el niño en la foto empezó a hacer una foto de papel. La extendía. Si esos son los niños que nos van a gobernar, ¿me han entendido lo que decía? Extendía la foto en el papel, la quería hacer grande. Si esos son los niños que nos van a gobernar, esos son los niños de la inteligencia artificial. Entonces tiene que ser un problema de ética, de una fuerte aplicación con conocimiento previo de los derechos fundamentales y de límites, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cosas malas, por ejemplo, en la inteligencia artificial, he procurado decir pocas porque no. Los drones en estos momentos se ha demostrado como uno de los peores artilugios de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta esta que han leído, pues es una pregunta muy importante, pero yo no tengo la respuesta. ¿Se puede hacer? Sí, pero no debería. Algunas cosas no deberían, ¿no? De ese lado me parece que tienen una pregunta. Buenas tardes, ya son. Yo trabajo con justicia juvenil y desde hace unos años a la fecha, concretamente en la pandemia, posteriormente con la publicación de la OG 25 del Comité de los Derechos del Niño, en el debate contemporáneo ha habido una pregunta que siempre se ha hecho respecto justamente a la responsabilidad penal adolescente y, ojo, la inteligencia artificial, ¿no? Hay sentencias como el caso San George en Chile, en donde la primera instancia ha resuelto totalmente contrario a la segunda respecto a ello. Entonces esa es mi pregunta: ¿cuál es desde su punto, si desde su punto de vista se debe reestructurar hoy por hoy la responsabilidad penal adolescente, tomando en cuenta justamente todos estos aspectos o delitos cometidos por inteligencia artificial, concretamente los deepfakes? Sí, es una pregunta que se plantea también en Europa. No deberían ir separados el tema de la inteligencia artificial con relación a adultos del tema de la inteligencia artificial con relación a menores. Es más, yo creo que con relación a menores la inteligencia artificial debería tener un campo muy ancho en la determinación del interés superior del menor, que es el principio clave que nos sirve para regular qué tratamiento es el mejor respecto a este chico o a esta chica que ha cometido esta ofensa, ¿no? Pero yo creo que no deberían ir separados. Y no sé, quizás en el fondo no tengamos los juristas la última palabra, sino que sea un problema de educación en la casa, educación infantil, educación por los padres, educación en el colegio, para que esas cosas no se produzcan, ¿no? Y que se llegue más a la edad. ¿Me dice algo a mí? No. Perdón. Perdón.
Sí, bueno, como me decía así, entonces yo creo que desde un punto de vista de lo que es estrictamente hoy en día la responsabilidad penal del menor, es decir, solo delitos cometidos por menores que quedan solo en un proceso penal especial, para ellos la inteligencia artificial tiene el mismo campo que tendría para mayores, pero podría tener un campo muy explícito y muy bueno en el análisis de su interés superior. Bueno, gracias. Tomo la palabra. Muchas gracias. Maestra Guadalupe Valdés, docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Creo que ese tema también es un tema muy interesante para el doctor Rodríguez Manzanera, que ha tomado una parte de sus investigaciones respecto a esos roles, ¿no? Yo quería preguntar, bueno, a mí me inquieta porque creo que la inteligencia artificial se basa mucho en aspectos metodológicos cuantitativos, entonces es mucho más fácil cuando cuantitativamente se puede resolver un asunto que cualitativamente. Entonces, yo pienso solamente en casos como que tengan que resolver respecto de la dogmática jurídico-penal en materia de error de tipo, error de provisión pensibles, en materia de aparatos organizados de poder, en materia de responsabilidad de la persona jurídica. Yo creo que un juez en materia de inteligencia artificial, un robot nos diga cuál es la decisión última, yo creo que esos son temas que vulneran, y sobre todo vulneran también pues en México la violencia contra la mujer está en altos índices, y yo creo que también en materia de derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, población vulnerable, pues difícilmente podría tenerse una resolución justa o una resolución acercada a los principios de derechos humanos si se toman desde un aparato de inteligencia artificial, ¿no? Quería saber cuál era y ya lo ha mencionado un poco, pero quería saber cuál era su punto de vista. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Sé que en algunos puntos puede ser muy complicado o difícil. Pienso, por ejemplo, en la actividad de la policía en la persecución de un crimen, que la utilización de la inteligencia artificial puede ser realmente importante. Pero en definitiva, si aceptamos su pensamiento, lo que usted ha querido expresar es clarísimo para mí. Si, como están hoy las cosas, aceptamos la inteligencia artificial, estamos en peligro. Pueden desaparecer muchas cosas. Muchas. Y se trata, por tanto, de ponerle límites, porque no podemos luchar contra la inteligencia artificial, no seríamos personas inteligentes. Lo que debemos es controlarla. Claro. ¿Usted subiría en un coche sin conductor? No, pero si lo comparamos con la inteligencia artificial, su respuesta no es lógica. No, es un ejemplo, no estoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque si la inteligencia artificial significa avances y se demuestra un día que se puede conducir un coche sin conductor y que usted puede ir trabajando, haciendo la última demanda, hablando y el coche la va a llevar y la va a dejar el sitio sin ningún problema ninguno, no sería lógico que estuviera en contra de eso. Pero si usted se compra un coche sin conductor cuando todavía no se han medido y el coche no sabe ni siquiera lo que es un semáforo, pues entonces ni inteligencia artificial, y no sé si Dios se preocuparía mucho de usted por haber utilizado eso. No, pero estamos de acuerdo, ¿eh? Es decir, si hoy, como están las cosas, se acepta la inteligencia artificial, malo. Tenemos que estar prevenidos y tenemos que saber controlarla. Y estos son intentos a nivel estatal de controlarla. Pero ya veremos, porque hay casos muy dramáticos, muy estando la inteligencia artificial de por medio. Y estos ataques a las narcolanchas venezolanas, eso es pura inteligencia artificial. Pura inteligencia artificial. Bueno, pues eso, yo, en fin, me gustaría que hubiera un juicio, ¿no? Y que luego se les condene. Pero un juicio, ¿no? Me parece a mí. O al menos eso enseña. Entonces, si la inteligencia artificial va a hacer que un dron mate a todos los malos, entonces tendremos otro problema, porque a ver quién decide si yo soy bueno o malo. Sí. Pero también les digo que yo soy optimista, de naturaleza. También les digo
que estos revolcones que dan las instituciones y que dan las nuevas cosas que se descubren, como es la inteligencia artificial, son buenos para progresar y para la vida, y que al final puede llegar un momento en que la inteligencia artificial nos lo haga todo menos decir la última palabra la tengo yo. Eso que practicamos con nuestras esposas, con la inteligencia artificial. Sí, amor mío, lo que tú digas. Ya está. Ya está. Entonces, en ese sentido. No, y no es machista, ¿no? Es un hecho, es un hecho. Es un hecho. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Selene Ávila, mucho gusto, soy diputada federal reelecta. Es un deleite, doctor, escuchar, de verdad que sí. No voy a dormir otra vez esta noche. Muy interesante todo su posicionamiento. Quería preguntarle, a lo mejor voy a sonar que me estoy volando la nota, ¿no?, como decimos aquí en México, pero es evidente que tenemos que fijar límites, establecer mecanismos de control. La pregunta aquí es, ¿a quién le vamos a dar los mecanismos de control o cómo los vamos a poner? Porque evidentemente si se los damos al dueño de la máquina, pues vamos a estar a merced del dueño de la máquina. Entonces, ¿qué tiene que haber? O sea, aquí es donde va a sonar muy loco, o sea, que la que va a parecer que trae el jet lag soy yo. Pero, ¿qué hay que hacer entonces? Una especie de verdad va a sonar, mándenme al psiquiatra, de rectoría del Estado sobre el algoritmo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuáles van a ser primero los fundamentos, los cimientos para de ahí empezar a regular? Ya es un tema que ya estamos tratando en el legislativo, pero estamos empezando a hacer nuestros foritos. O sea, es de verdad de... No, sí estamos todavía, pero estamos echando ganas. Claro. Entonces ahorita llego y lo escucho, y de verdad que voy a salir muy malo. Pero entonces, ¿cuáles serían los controles por los que tendría que pasar? ¿A quién le damos el control del algoritmo? ¿Cómo? Porque además es tan vasto, tiene tantas aristas, son tantos temas, y hay que ir regulando por partes, pero tiene que tener como... O lo anclamos en la tutela de los derechos fundamentales, o qué hacemos, pues. Sí. Pues, bueno, si yo supiera qué hacer, a lo mejor estaba yo allí y usted aquí. Porque yo no sé qué hacer. Por eso vine. No, pero fíjese, no. Porque después de oír unos foros y no, fíjese. Yo dije, no, pues bueno. No, la pregunta es muy buena, Voy a de verdad. ir al doctor. Sí. Hará bien en no dormir pensando en mí esta noche, sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a hablar en serio. En estos momentos, ¿qué está pasando? Si usted quiere consultar una buena base de datos legislativa, jurisprudencial o científica, ¿a quién acude? ¿A Tirant? ¿Leblanc? ¿A quién? Me da igual, el nombre. ¿A Tirant? ¿Aranzadi? ¿Hay alguna mexicana? ¿A Tirant y Aranzadi son conocidas aquí? Sí. De lo jurídico, ya estamos hablando de lo jurídico, sí. ¿Qué? No, Tirant es la más conocida. Bueno, entonces si usted quiere información sobre determinado punto y necesita una base de datos jurídica, usted va a Tirant. Tirant es una empresa mercantil autorizada por un notario y un registrador de la propiedad mercantil que no ha pasado ni un solo filtro gubernamental y está utilizando algoritmos que le permiten a usted buscar las sentencias que sobre determinado asunto le interesan, buscar la bibliografía que sobre ese punto se haya producido y buscar la legislación que afecta a ese punto. Es más, Tirant en el análisis predictivo de las sentencias bueno, yo no conozco bien los tribunales de México, pero si lo digo y me equivoco mal, la idea es clara, ¿no? Si usted, que tiene un asunto muy importante en primera instancia, y le ha tocado la jueza tal, quiere saber cuál es la dirección de la jueza tal en todos esos casos similares, Tirant se lo puede proporcionar y no ha tenido ningún contacto con el gobierno. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ante un sustitutivo de la función pública de juzgar, ya no es un abogado, una abogada, una diputada que en su casa quiere hacer una consulta, sino que tiene una repercusión externa. Esa repercusión externa implica la utilización de inteligencia artificial para, por ejemplo, dictar una sentencia penal o para, por ejemplo, resolver un acto de conciliación. Entonces, para que eso sea posible y confiable para la gente, tiene que existir un control estatal. ¿Cuál es el problema que yo antes he mencionado? Pues que el Estado
que generalmente está en crisis en estos momentos y que probablemente si tuviera unos pesos, pues pensaría en arreglar antes los baches de las carreteras de México que en la inteligencia artificial, pues lo que haría es no dedicarle ese dinero a esa cuestión. Pero si se lo dedicara, ya buscaría la manera de no pagarlo. Con lo cual entraría a ese nivel una empresa que comprendería absolutamente todo el procedimiento. Por ejemplo, Google. Esto lo está haciendo TikTok, ¿eh? Es una de las razones por las que quieren quitárselo de encima. TikTok. Porque TikTok, que yo no sé lo que es, pero suena bien, suena bonito. TikTok, sí. TikTok es chino, ¿eh? TikTok tiene secciones en donde puede colocar información propia en el destinatario de esas secciones. ¿Qué quiere hacer para tranquilizarla? Que esta noche duerma tranquila. Sí, no, es muy importante dormir, ¿eh? La gente no se lo cree, pero es muy importante dormir. Sí. Y cerrar los ojos en el Parlamento también es muy importante. Pero mira una cosa. Sí, mira una cosa. En serio. Si esto va en México, que no lo sé, si esto va en México tan fuerte, estamos ya tan cerca, probablemente habría que nombrar una comisión muy reducida y de gente que entienda, en la que debieran participar expertos en inteligencia artificial de fuera del Congreso. Sí. Como una ISO. Bueno. Eso es lo que yo haría. Porque ustedes no saben, y no me malinterprete, ustedes, yo tampoco, ustedes no saben de algoritmos y de cómo eso, no tienen por qué saber, están ahí para otras cosas, ¿no? Entonces hay que evitarlo así. Pero les llegará, les llegará. Sí, por eso estoy aquí, de verdad, yo creo que ese camino más adecuado sí. Mire, le cuento otra cosa. En mi país, el Tribunal Supremo ha condenado en costas y dado parte al Colegio de Abogados para que los expulsen a dos consorcios de abogados que en 2 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, en apoyo de su tesis, citaron entre 8 y 16 sentencias que habían tomado de la inteligencia artificial y que no existían. No. Hay que ser un poco tonto porque el sistema de filtrado en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional Español es triple. Y de esos abogados se podría decir que si sabían lo que era la inteligencia artificial, no es porque ellos tuvieran inteligencia artificial. Entonces la cuestión está en que hay un primer filtro de uno oficial del juzgado que se dedica a ello, y entonces lee el recurso y dice, marca legitimación mal expresada, falta documento, comprobar sentencias, y eso pasa a otro y otro comprueba las sentencias. Y ese que comprueba las sentencias le dice al secretario del tribunal, que es el letrado de la Administración de Justicia, nos la quieren colar. Bueno, pues van a ser expulsados de los colegios de abogados de Madrid y Salamanca. No, Madrid y Zamora, creo que eran. Salamanca, ¿no? Zamora, sí, eran, sí. De Madrid y Zamora, creo que eran. Por intentar engañar con la inteligencia artificial. Ahora imagínese usted que ese filtro no pasa, no funciona. Se ha utilizado in malam partem la inteligencia artificial para hundir, al contrario, y engañar al tribunal. Esta pregunta. Sí. La última de ese lado y cerramos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el ingeniero Vicente González, de la Auditoría Superior de la Federación. En esta parte de la integración de la inteligencia artificial, es bueno ocuparla para disminuir tiempos, pero sería bueno que solamente tome la decisión el juez como última parte.
Y en la última, en lo que estaba comentando, también estaba diciendo que algunas empresas quieren apoderarse de esa toma de decisión. ¿Eso para usted es correcto? Y es bueno que se lleven toda la base o toda la información las empresas y se queden con la información de en este caso es para cuidar la información personal de todas las personas que están en un proceso jurídico. Vamos a ver, que ha planteado muchas cosas. Mire, usted ha dicho que es ingeniero. ¿Eso quiere decir que no es jurista? ¿Y qué maneja como ingeniero? Bases de datos, que son bases de datos y un poco de inteligencia artificial. Sí, data mining, ¿no? Data mining. Bueno, vamos a, o sea, usted está llenando la información del algoritmo, de datos. Vale. Yo lo que le quiero decir, y usted trabaja con algún juez, magistrado, que le diga, porque los algoritmos no son judiciales, no, son, si se puede saber. Nosotros trabajamos con datos, pero específicos solamente para auditar. Para auditar, vale. Bueno, entonces, desde un punto de vista de lo que usted me está contando, no tengo ninguna duda que no hay, o si lo hay, será costosísimo. No hay ninguna empresa pública que pueda asumir el enorme costo que implican los algoritmos en el sentido de la inteligencia artificial que estamos considerando aquí. Pues claro, ustedes imagínense, si se necesita un robot para resolver todos los casos de México, ¿cómo será el robot? ¿Cómo será el robot, no? Bueno, entonces, no hay empresas públicas. Puede haberlas, pero no hay empresas públicas. La alternativa de las empresas privadas no es para que ellos dicten sentencia. Eso no lo he dicho yo ni un momento. La alternativa es para que cubran el déficit económico de que el Estado no lo puede hacer y, por tanto, pongan sus ingredientes, pongan su experiencia, pongan sus trabajadores a ese servicio. Pero al no ser personal público, al no ser un personal formado especialmente, hay más peligro de que transmitan sus sesgos. Es decir, que el que quiera resolver una cuestión, pues le tenga manía a los del Barcelona. Usted ha dicho que si es del Barcelona se le condena. Me sigue un poco. Y eso no es controlable por el Estado, porque el Estado habrá depositado en la compañía toda su confianza para la fábrica del algoritmo, ¿no? Entonces, eso debe quedar claro. Yo leí el listado de empresas que en España en estos momentos podían asumir esa función y eran 3, y las 3 apoyadas por bancos, Era Google, era Amazon, era No. Gemini. No me acuerdo. ChatGPT. Y las 3, perdón. ChatGPT. No, eran españolas. O sea, operaban en España. Bueno, no me acuerdo, pero me acordaré. Y esas 3 estaban coligadas con bancos, porque el gasto tampoco lo podían hacer. No es lo mismo fabricar cada año, renovar cada año los iPhones, que fabricar el gran robot de la República Mexicana. ¿Entiende? Entonces, en ese sentido. Por tanto, la idea que está en estos momentos gestándose es que el Estado, mediante condiciones estrictas de contratación, gestionará con empresas privadas la utilización del algoritmo. Punto 2. La idea en estos momentos, una vez eso se logre, es que solamente se pueda participar en causas civiles o en procesos penales, siempre de menor interés, estando de acuerdo las partes litigantes. Estando las partes litigantes de acuerdo. Y en España se habla en concreto de que no desaparezca el juez de apelación. Es decir, que si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia de la máquina, que pueda apelar. Esas son las medidas que en estos momentos se podrían tomar. Punto tercero y peligroso. Nosotros tenemos un colapso, para que se hagan una idea.
un simple delito machista, lo de simple lo digo por la facilidad probatoria, un simple delito machista en donde el hombre mata a la mujer y se queda allí esperando a la policía y se entrega, tarda en España en investigarse 4 años. Porque hay que ver si está loco o no está loco, hay que preguntar. 4 años. Entonces, sí, con la inteligencia artificial no tarda eso un día, no hemos ganado nada. Una vez tengamos la documentación, porque la resolución tiene que ser automática. Y eso los jueces no lo quieren bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Porque saldrán mejor las sentencias que las que dictan ellos. Seguro. Y esa es la razón, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? Antes lo he dicho, pero con mayor precisión por lo que me ha preguntado usted. ¿En qué momento estamos? No lo sabemos. Pero los juristas estamos paraditos y los de los algoritmos están corriditos. ¿Sabes? Entonces, si vengo el año que viene a hablar de lo mismo, no me estoy invitando, pero si viniera aquí a hablar de lo mismo, entraría diciendo, ya nos han pillado, o todavía mantenemos la defensa, ¿no? Ya está. Gracias. Pero si es que termino, es que es exacto. ¿Ustedes se han dado cuenta de que existen cosas inteligentes que se hablan entre sí? La televisión habla con la nevera, la nevera habla con la puerta de entrada, la puerta de entrada habla con la habitación. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La inteligencia de las cosas, el Internet de las cosas se llama. ¿No lo han oído hablar? Busquen en Google Internet de las cosas y verán lo que pone. ¿Esto qué es? ¿Sí? Al final tendré que decirle yo, ¿está mi señora en el dormitorio? A la nevera. Le tendré que preguntar. Sí. Bueno, señores, es lo que hay. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales le queremos hacer entrega de un reconocimiento y obsequiarle unos libros, para lo cual pido que el titular de este instituto, el doctor Jorge Nader Curi, haga la entrega. Muchas gracias. La constancia dice, en el marco del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se otorga la presente constancia al doctor Juan Luis Gómez Colomer por haber impartido la conferencia Inteligencia Artificial y Justicia Penal, que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2026. Ciudad de México, 20 de febrero de 2026. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien creado por el hombre. Y le quisiera pedir a Raúl Plasencia si nos hace el favor de entregarle unos libros que edita el INACIPE a nuestro conferencia. Mucho gusto, perfecto, profesor. Qué bien. Muchas gracias. Qué bien. Qué bien. Populismo positivo, eso es muy bueno. Es muy bueno. Son muy buenos libros. Sí. 4 son. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por venir y aquí estamos organizando más eventos de esto y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.